El olor a quemado invadió el pequeño apartamento en el preciso momento en que Julia se dio cuenta de que había olvidado las galletas en el horno. Corrió desde el salón, donde intentaba montar un árbol de Navidad hecho de cartón reciclado y purpurina barata, hasta la minúscula cocina. El humo se escapaba por las rendijas del viejo horno y cuando abrió la puerta encontró las galletas de jengibre convertidas en discos carbonizados e irreconocibles. Eran casi las 9 de la noche del 24 de diciembre y Julia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No eran solo las galletas, era todo. Era la factura de la luz que vencía al día siguiente. Era la propina miserable que había recibido esa tarde en el restaurante. Era el cansancio en las piernas después de 8 horas sirviendo mesas. Era principalmente la mirada triste de Sofía, su hija de 5 años, que en los últimos días no paraba de hacer aquella pregunta que le desgarraba el corazón cada vez que la repetía. «Mamá, ¿por qué yo no tengo un papá como los otros niños del colegio?» Julia tiró las galletas a la basura con más fuerza de la que pretendía. El ruido hizo que Sofía apareciera en la puerta de la cocina, con sus grandes ojos castaños muy abiertos por el susto. La niña llevaba un pijama rosa gastado, con un estampado de unicornios ya descolorido de tantos lavados, y sostenía contra el pecho su único peluche, un conejo gris que una vez había sido blanco. «¿Mamá está enfadada?», preguntó Sofía con esa vocecita que usaba cuando tenía miedo de haber hecho algo malo. Julia respiró hondo, se limpió las manos en el delantal manchado y se agachó a la altura de su hija. «No, mi amor, mamá solo ha quemado las galletas que iba a hacer para nosotras, pero no pasa nada, podemos comer otra cosa». «¿Las galletas de Navidad que ni siquiera Pedrito iba a llevar al cole?», preguntó Sofía, y Julia vio el brillo de la decepción en los ojos de la niña. «Pedrito dijo que su madre hizo 100 galletas, 100, mamá, y que su padre le ayudó a decorarlas con glaseado de colores. Ahí estaba de nuevo. El padre siempre volvía a lo mismo». Julia atrajo a su hija en un abrazo apretado, sintiendo cómo el corazón se le encogía en el pecho. Se había quedado embarazada de Sofía a los 27 años, en una relación que parecía prometedora hasta el momento en que le dio la noticia. Bruno simplemente desapareció. Se mudó de ciudad, cambió de número, la bloqueó en todas las redes sociales. Julia nunca más supo de él, y los años que siguieron fueron una batalla diaria por la supervivencia. Trabajar de día como camarera y estudiar diseño de interiores por la noche en un curso de formación profesional se había convertido en su rutina. Era su sueño tener una profesión mejor, conseguir un empleo que no dependiera de las propinas, darle una vida digna a Sofía. Pero el camino era largo y empinado, y en noches como aquella, Julia se sentía demasiado agotada para creer que lo conseguiría. «¿Sabes una cosa, Sofía?», dijo Julia, apartándose un poco para mirar a los ojos a su hija. «Vamos a salir». «¿Salir?». Sofía abrió los ojos de par en par. «Pero ya es de noche». «Es Nochebuena, mi amor. En la Puerta del Sol van a encender el árbol gigante. ¿Quieres verlo?». El rostro de Sofía se iluminó como Julia no lo había visto en días. «¿En serio, mamá? ¿El árbol súper grande con 1.000.000 de luces?». «Ese mismo». Julia sonrió a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. «Venga, vamos a arreglarnos». Media hora después, estaban en el autobús abarrotado que se dirigía al centro de Madrid. Julia llevaba sus únicos vaqueros sin manchas y una blusa blanca sencilla, cubierta por un abrigo fino que ya no calentaba tanto como debería. Sofía llevaba su mejor vestido, rojo con lunares blancos, que Julia había encontrado en una tienda de segunda mano 3 meses antes. La niña apretaba la cara contra la ventana del autobús, observando las luces de Navidad que adornaban las calles. «Mira, mamá, esa casa tiene un Papá Noel en el tejado», señalaba Sofía animada. «Y aquella tiene renos». Julia sonrió, pero por dentro sentía una opresión. Su apartamento no tenía nada de eso. Apenas tenía el árbol de cartón que ella misma había hecho. No había regalos escondidos en el armario. No había una cena de Nochebuena elaborada esperando en la nevera.
Solo había fideos instantáneos y algunas frutas que había conseguido comprar con el descuento del supermercado. Cuando llegaron a la Puerta del Sol, la multitud era impresionante. Cientos de personas se agolpaban alrededor del inmenso árbol de Minton en Navidad que aún estaba apagado, esperando el momento del encendido. Había familias enteras, parejas de la mano, grupos de amigos riendo a carcajadas, y estaba Julia, sola con Sofía, intentando abrirse paso entre la gente. «Mamá, no veo nada», se quejó Sofía intentando ponerse de puntillas. La gente era mucho más alta que ella, e incluso si Julia la cogía en brazos, sus brazos cansados no aguantarían mucho tiempo. «Tranquila, hija. Vamos a intentar acercarnos más». Pero cuanto más intentaban avanzar, más difícil se volvía. La gente estaba firmemente posicionada, nadie cedía espacio. Sofía empezó a hacer un puchero y Julia sintió la familiar punzada de insuficiencia. ¿Por qué había traído a su hija hasta allí si ni siquiera iban a poder ver bien el árbol? ¿Por qué no se quedaron en casa, donde al menos estarían cómodas? Fue entonces cuando Julia vio un banco de la plaza vacío, o casi. Un hombre estaba sentado en uno de los extremos, solo, mirando a la nada. Incluso en la penumbra de la noche, iluminada solo por las luces de Navidad de los alrededores, Julia pudo percibir que vestía ropa cara. El abrigo era de lana de excelente calidad, del tipo que ella solo veía en los escaparates de las tiendas del centro comercial donde trabajaba. Parecía fuera de lugar allí, tan elegante y al mismo tiempo tan perdido. Julia dudó. No era propio de ella molestar a extraños, y mucho menos a hombres solos. Pero Sofía le tiraba de la mano, llorosa, diciendo que quería ver el árbol y no había otra opción. Si se quedaban de pie, la niña no vería absolutamente nada. «Perdone», dijo Julia, acercándose tímidamente al banco. El hombre levantó la mirada y ella notó que tenía unos ojos verdes extraordinarios, enmarcados por pestañas oscuras. Debía de tener unos 30 y tantos años. Tenía el pelo oscuro bien cortado y una barba de varios días que le daba un aire de cansancio. «¿Puedo sentarme aquí con mi hija? Es que no consigue ver el árbol, y he pensado que si se sube al banco...» El hombre parpadeó, como si saliera de un trance. «Ah, claro, por favor». Hizo un gesto hacia el espacio vacío a su lado, y su voz era grave, educada, pero cargada de una tristeza que Julia reconoció de inmediato porque era la misma que ella llevaba. «Muchas gracias». Julia sentó a Sofía entre ellos y la niña inmediatamente se puso de pie en el banco, sujetándose al respaldo para mantener el equilibrio. Ahora tenía una vista privilegiada del árbol gigante frente a ella. «¿El señor está triste?», preguntó Sofía de repente, girándose para mirar al hombre con esa franqueza brutal que solo poseen los niños pequeños. «¡Sofía!». Julia sintió que la cara le ardía de vergüenza. No es de buena educación, pero el hombre esbozó una pequeña sonrisa melancólica. «No pasa nada». Miró a Sofía con una expresión que Julia no pudo descifrar. «Y sí, creo que estoy un poco triste». «¿Por qué?». Sofía inclinó la cabeza hacia un lado, genuinamente curiosa. El hombre respiró hondo. «Mis planes para hoy no han salido bien». «Los nuestros tampoco», respondió Sofía con toda sinceridad. «Mamá ha quemado las galletas de Navidad, y yo no tengo un papá que me ayude a decorar galletas como el de Pedrito». Julia deseó que la tierra se abriera y se la tragara. «Sofía, mi amor, no hace falta que le cuentes eso al señor». Pero el hombre no parecía molesto. Al contrario, había algo en sus ojos que parecía suavizarse. Miró a Julia, y ella vio comprensión allí. No, juicio. «Las galletas son difíciles, la verdad», le dijo a Sofía. «Yo tampoco sé hacerlas». «¿En serio?». Sofía pareció aliviada. «¿Entonces el señor tampoco tiene a nadie con quien hacer galletas?». El hombre sonrió de nuevo, pero sus ojos permanecieron tristes. «No, hoy también estoy solo». En ese momento, una voz amplificada resonó por la plaza, anunciando que el encendido del árbol tendría lugar en 1 minuto. La multitud comenzó la cuenta atrás, y Sofía saltó animada en el banco. Julia le sujetó la cintura para asegurarse de que no se cayera.
pero incluso de pie en el banco, con tanta gente delante, la visión todavía estaba parcialmente bloqueada. «No va a poder ver bien», dijo el hombre, y antes de que Julia pudiera responder, se levantó y extendió los brazos. «¿Puedo?». Julia lo miró, indecisa. Era un completo desconocido, pero había algo en sus ojos, una amabilidad genuina que la hizo confiar. Asintió, y el hombre cogió a Sofía con cuidado, sentándola sobre sus hombros. «Ahora sí», exclamó Sofía maravillada, agarrándose a la cabeza del hombre. «Ahora lo veo todo». La cuenta atrás llegó a 0 y el árbol estalló en miles de luces de colores. Sofía gritó de alegría, dando palmas, y Julia sintió lágrimas calientes rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio extraño e inesperado. Allí estaba su hija, radiante de felicidad, sobre los hombros de un completo desconocido que había aparecido de la nada para hacer especial aquella noche. El hombre miró hacia abajo y se encontró con la mirada de Julia. Vio que él también tenía los ojos llorosos, y en ese momento, bajo las luces danzantes del árbol de Navidad y el sonido de la risa de Sofía sobre ellos, algo cambió. Algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sintieron profundamente. Cuando el espectáculo de luces terminó y la multitud comenzó a dispersarse, el hombre bajó a Sofía con cuidado de sus hombros, dejándola de nuevo en el suelo. La niña todavía tenía los ojos brillantes de fascinación, y cogió la mano del desconocido con una naturalidad que sorprendió a Julia. «Muchas gracias, señor», dijo Julia, secándose discretamente las lágrimas que habían corrido por su rostro. No tenía por qué. Él la interrumpió con un suave gesto de su mano libre. «Ha sido un placer. Hacía mucho tiempo que no veía a alguien tan feliz». Miró a Sofía con una sonrisa genuina. «¿Cómo te llamas?» «Sofía. Y mi mamá se llama Julia. ¿Y usted?» «Rafael». El hombre extendió la mano formalmente a la niña, que la estrechó con seriedad, haciéndole reír por primera vez desde que se conocieron. «Encantado de conoceros, Sofía y Julia». Julia sintió que el corazón se le aceleraba cuando él dijo su nombre. Había algo en la forma en que la palabra salió de su boca que le hizo sentir un extraño calor en el pecho. Se reprendió mentalmente. Aquel hombre pertenecía claramente a un mundo completamente diferente al suyo. Bastaba con mirar el reloj en su muñeca. Incluso a la tenue luz de la plaza, se notaba que costaba más de lo que ella ganaba en varios meses de trabajo. «¿Ves a Papá Noel?». Sofía señaló al otro lado de la plaza, donde se había montado una estructura con un trono rojo y dorado, y un hombre vestido de Papá Noel atendía a los niños. «Hay una cola muy grande». Julia miró en la dirección indicada. La cola era realmente impresionante, serpenteando por la plaza. Miró su reloj barato, el único que tenía, que ya marcaba casi las 10 de la noche. «Hija, la cola es muy grande y ya es tarde. Mañana puedes escribirle una carta a Papá Noel, ¿vale?» «Pero mañana ya es Navidad, mamá». Sofía hizo un puchero. «Papá Noel no tendrá tiempo de leer mi carta». Rafael observaba la interacción en silencio, y cuando Julia lo miró, vio algo que parecía ser vacilación en sus ojos verdes. «Si no les importa la compañía», dijo lentamente, «me gustaría esperar en la cola con ustedes. No tengo nada planeado para hoy, y sería bueno no pasar esta noche completamente solo». Había una vulnerabilidad en su voz que conmovió profundamente a Julia. Sabía exactamente cómo era ese sentimiento, esa soledad que parecía aumentar en fechas señaladas. «Está bien», respondió suavemente. «También nos vendrá bien la compañía». La cola avanzaba lentamente, y mientras esperaban, Sofía parloteaba sin parar, contándole a Rafael sobre su colegio, sobre su profesora llamada Daniela, que era muy maja, sobre cómo estaba aprendiendo a escribir su nombre completo. Rafael escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas y sonriendo ante las historias infantiles. Julia observaba todo con una mezcla de emociones. Por un lado, su corazón se calentaba al ver a Sofía tan a gusto y feliz. Por otro, había una punzada de dolor al darse cuenta de lo necesitada que estaba su hija de atención masculina.
de cómo se apegaba fácilmente a Rafael, un completo desconocido. ¿Era culpa suya?, se preguntó Julia. ¿Debería haber intentado encontrarle un padrastro a Sofía? Pero ¿cómo si apenas tenía tiempo para trabajar y estudiar, y mucho menos para tener citas? ¿En qué trabajas?, preguntó Rafael de repente, y Julia se dio cuenta de que la estaba mirando con genuina curiosidad. «Soy camarera», respondió Julia intentando no sonar a la defensiva. «Trabajo en un restaurante en el centro comercial La Vaguada, y también estudio diseño de interiores por la noche. Es un grado superior, nada muy elaborado, pero es un comienzo». «Diseño de interiores», repitió Rafael, y había un interés real en su voz. «Entonces eres creativa». «Intento serlo». Julia se encogió de hombros. «La verdad es que siempre he decorado todo con muy poco dinero. Mi piso es muy sencillo, pero hago lo que puedo para que quede bonito. La gente dice que tengo buen gusto». «¿Y usted?», le preguntó Sofía a Rafael tirando del bajo de su caro abrigo. «¿Qué hace usted?». Rafael dudó un momento. «Trabajo, con tecnología, ordenadores, sistemas, ese tipo de cosas». «¡Qué guay!», exclamó Sofía. «¿Es como un científico de ordenadores?». «Algo así». Rafael sonrió, pero Julia se dio cuenta de que estaba siendo deliberadamente vago. No insistió. Si él no quería dar detalles sobre su vida, estaba en su derecho. Todos tenían secretos. Ella lo sabía mejor que nadie. La cola avanzaba centímetro a centímetro, y Julia comenzó a sentir el cansancio en sus piernas. Habían sido muchas horas de pie ese día, corriendo entre las mesas del restaurante, equilibrando bandejas pesadas, sonriendo a clientes que a veces eran groseros y dejaban propinas miserables. Se masajeó discretamente el gemelo derecho, que le dolía especialmente. «¿Estás bien?», preguntó Rafael notando el gesto. «Solo cansada. Ha sido un día largo de trabajo». Rafael abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la volvió a cerrar. Julia vio un conflicto en sus ojos, pero no pudo descifrar qué significaba. Siguieron esperando en silencio, solo con Sofía canturreando villancicos desafinadamente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó el turno de Sofía. La niña corrió hacia Papá Noel con entusiasmo, y Julia la siguió, con Rafael justo detrás. El Papá Noel era joven, probablemente un estudiante ganando un dinero extra en las vacaciones, y tenía una sonrisa amable. «Jo, jo, jo. ¿Y quién es esta niña tan guapa?», preguntó Papá Noel con voz grave y teatral. «Soy Sofía». La niña se subió a su regazo sin ceremonia. «Y tengo 5 años. 5 años. Ya eres toda una señorita. Y cuéntame, Sofía, ¿has sido buena este año?». «Muy buena», aseguró Sofía. «Mamá siempre dice que soy la mejor hija del mundo». Julia sintió que el pecho se le oprimía de emoción. A pesar de todas las dificultades, de todas las privaciones, había intentado hacer lo mejor posible por Sofía. Y la niña, a pesar de ser tan pequeña, era realmente especial. Nunca se quejaba cuando no podían comprar juguetes nuevos. Siempre compartía lo poco que tenían. Era cariñosa y alegre, incluso en los días más difíciles. «Entonces cuéntame», continuó Papá Noel, «¿qué quieres que te traiga por Navidad?». Julia se preparó mentalmente para oír a Sofía pedir el tren eléctrico que había visto en el escaparate de la juguetería 2 semanas atrás. La niña se había quedado parada frente al escaparate durante mucho tiempo, observando el trenecito dar vueltas en las vías con esa mirada de deseo puro. Julia había calculado mentalmente el precio y había sentido que se le revolvía el estómago. Era imposible. Costaba casi la mitad de su alquiler. Pero las palabras que salieron de la boca de Sofía no fueron sobre ningún juguete. «Quiero un papá de regalo», dijo la niña con toda la simplicidad del mundo. El silencio que siguió fue absoluto. Papá Noel parpadeó, claramente sin saber cómo responder. Julia sintió que la cara le ardía violentamente, la vergüenza subiendo como una marea. Quiso coger a Sofía y salir corriendo de allí, desaparecer entre la multitud, pero sus piernas parecían haberse convertido en plomo. ¿Un papá?», consiguió decir finalmente Papá Noel. «Sí»,
confirmó Sofía, asintiendo vigorosamente. Todos los niños del cole tienen papá, menos yo. Pedrito tiene, Leticia tiene. Hasta María Clara, que es súper pesada, tiene un papá. Yo también quería uno que hiciera galletas conmigo y que me subiera a sus hombros para ver las cosas y que no se fuera. Julia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Miró a Rafael y vio que él también estaba visiblemente afectado, con los ojos brillantes de emoción contenida. Le puso la mano en el hombro en un gesto de consuelo que fue tan inesperado como bienvenido. «Sofía, cariño», dijo finalmente Papá Noel, con una amabilidad en su voz que ya no era teatral, sino genuina. «Ese es un regalo muy especial. No es el tipo de cosa que Papá Noel puede traer envuelto. Pero ¿sabes qué puedo hacer? Puedo poner tu petición en mi lista muy especial. ¿Quién sabe si la magia de la Navidad no hace que ocurra algo maravilloso?» «Vale», aceptó Sofía con la confianza inquebrantable de los niños. «¿Y si no funciona, puedes traer el tren eléctrico también?» Papá Noel se rió aliviado por el cambio de tema. «Veré qué puedo hacer, pequeña. Feliz Navidad». Cuando salieron de la zona de Papá Noel, Julia estaba temblando. Se apartó unos pasos, intentando recuperar la compostura, pero las emociones eran demasiado intensas. Sentía vergüenza, tristeza, culpa, todo a la vez. ¿Cómo podía haberle fallado tanto a su hija como para que la niña le estuviera pidiendo un padre a Papá Noel? «Julia», dijo Rafael suavemente, tocándole el brazo, «no ha sido nada. Los niños dicen lo que sienten, es normal». Pero ella vio sus ojos y se dio cuenta de que él también estaba profundamente afectado por la petición de Sofía. Había algo allí, una emoción que no podía nombrar por completo, pero que parecía ser una mezcla de tristeza y... ¿Identificación? «Disculpa», dijo Julia secándose discretamente los ojos. «No sabía que iba a pedir eso. Nunca...» «No tienes que disculparte por nada», la interrumpió Rafael con firmeza. «Estás criando a tu hija sola, trabajando y estudiando. Eso es admirable. Sofía tiene suerte de tener una madre como tú». Las palabras fueron como un bálsamo para las heridas abiertas en el corazón de Julia. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie la elogiaba? ¿Cuánto tiempo hacía que nadie reconocía su esfuerzo? Miró a Rafael y vio sinceridad en sus ojos y algo más, algo que hizo que su corazón se acelerara. Sofía volvió corriendo hacia ellos, sosteniendo una piruleta que le había dado Papá Noel. Parecía haber olvidado por completo la petición que había hecho, ahora interesada solo en saborear el dulce. «Mira, mamá, es de fresa». «Qué rica, mi amor». Julia forzó una sonrisa. Rafael miró el reloj en su muñeca y luego a ellas. «Ya es tarde», dijo con vacilación. «¿Ya han cenado?» La pregunta pilló a Julia desprevenida. «No», admitió. «Iba a hacer pasta cuando llegáramos a casa». Rafael respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión importante. «Mira, sé que acabamos de conocernos y entenderé perfectamente si dices que no. Pero ustedes me han salvado hoy. Estaba sentado en ese banco planeando pasar la noche más solitaria de mi vida. Aparecieron y lo cambiaron todo. Me gustaría agradecérselo invitándolas a cenar. Hay un restaurante a pocas calles de aquí, y sería un honor si me hicieran compañía». Julia abrió la boca para negarse automáticamente. Era una locura aceptar una invitación así de un completo desconocido, pero entonces miró a Sofía, que la miraba con esos ojos esperanzados, y a Rafael, que por primera vez esa noche parecía realmente vulnerable, realmente humano detrás de toda esa apariencia pulcra y cara. Y Julia se dio cuenta de que ella tampoco quería que esa noche terminara todavía. El restaurante estaba en una calle lateral, escondido entre edificios antiguos del centro. Cuando llegaron a la puerta, Julia sintió una ola de intimidación. El lugar era claramente sofisticado, con amplios ventanales que dejaban ver el interior elegantemente decorado, mesas con manteles blancos inmaculados, copas de cristal brillando bajo la suave luz de las lámparas de araña. No era el tipo de establecimiento al que ella entraría por voluntad propia. De hecho, era exactamente el tipo de lugar donde trabajaba, pero siempre al otro lado del mostrador,
vistiendo uniforme y sirviendo a gente como Rafael. No sé si... empezó Julia, pero Rafael ya estaba abriendo la puerta. Por favor, dijo suavemente. Sería un honor. Un hombre con un traje impecable los recibió en la entrada. Señor Méndez, qué agradable sorpresa verle aquí hoy. No sabíamos que vendría. Julia sintió un nudo en el estómago. Señor Méndez. El maître lo conocía por su nombre. Eso significaba que Rafael era un cliente habitual, probablemente alguien importante. Miró su propia ropa sencilla, el vestido gastado de Sofía, y quiso desaparecer. «Una mesa para 3, por favor, Roberto», dijo Rafael con naturalidad, poniendo una mano suavemente en la espalda de Julia para guiarla hacia adentro. «Preferiblemente algo más reservado». «Por supuesto, señor». Roberto cogió 3 cartas de cuero y los condujo a través del salón principal. Julia era hiperconsciente de cada mirada que los seguía. Algunas eran de curiosidad, otras quizás de juicio. Una niña pequeña en un restaurante elegante en Nochebuena ciertamente llamaba la atención. Sofía, sin embargo, parecía encantada con todo. Miraba las lámparas de cristal, las flores frescas en cada mesa, las copas brillantes como si estuviera en un palacio de cuento de hadas. «Mamá, mira qué bonito», susurró maravillada. Roberto los llevó a una mesa en un rincón más tranquilo, cerca de una ventana que daba a la calle, iluminada por las decoraciones navideñas. Apartó las sillas para que se sentaran y Julia ayudó a Sofía a subirse a la alta silla de madera oscura. La carta que Roberto le entregó no tenía precios. Julia miró a Rafael con un pánico mal disimulado en los ojos. Él se dio cuenta de inmediato y se inclinó hacia adelante. «Puedes pedir lo que quieras», dijo en voz baja. «Invito yo, e insisto, por favor, no te preocupes por nada más que por disfrutar de la noche». «Pero no puedo», protestó Julia en voz baja. «Esto es demasiado, ni siquiera te conozco bien, no puedo dejar que gastes». Rafael la interrumpió con una mirada tan sincera que la hizo callar. «Julia, ustedes me han dado el mejor regalo de Navidad que podría haber recibido hoy. Me han dado compañía, me han recordado lo que es sentir alegría genuina. Eso no, tiene precio. Por favor, déjame corresponder de alguna manera, aunque sea pequeña». Había algo en sus ojos que hizo que Julia cediera. Asintió con vacilación y Rafael sonrió, esa sonrisa que transformaba por completo su rostro serio. La cena fue surrealista. Sofía pidió espaguetis con albóndigas y cuando llegaron, sus ojos se abrieron de par en par ante el plato perfectamente montado, con las albóndigas grandes y jugosas dispuestas artísticamente sobre la pasta. Julia pidió un risotto de champiñones que estaba tan delicioso que tuvo que controlarse para no gemir de placer con cada bocado. Rafael pidió un solomillo con salsa de vino tinto, pero Julia notó que comía despacio, más interesado en observarlas a ellas que en su propia comida. «¿Te gusta vivir en Madrid?», preguntó Rafael mientras cortaba su solomillo. «Es la única ciudad que conozco», respondió Julia. «Nací aquí, crecí aquí. Mi barrio no es de los mejores, pero es mi hogar. Y Sofía nació en el hospital municipal cerca de casa, así que tiene un significado especial». «¿Viven lejos del centro?». «En Vallecas. Se tarda casi 1 hora en autobús. Por eso no salimos mucho por esta zona». Julia limpió la boca de Sofía con la servilleta, pero hoy era especial. Quería que Sofía viera el árbol. «¿Y usted?», le preguntó Sofía a Rafael con la boca llena de pasta. «¿Vive cerca?». Rafael esbozó una pequeña sonrisa. «Vivo en el barrio de Salamanca, un piso que es demasiado grande para una sola persona». «¿Por qué vive solo?». Sofía inclinó la cabeza curiosa. «¿No tiene familia?». La expresión de Rafael cambió. Una sombra pasó por sus ojos. «No, no tengo. Perdí a mis padres cuando era adolescente. No tengo hermanos ni tíos o primos cercanos. Soy hijo único y mis padres también lo eran». Julia sintió que se le encogía el corazón. Entonces eran más parecidos de lo que había imaginado. Ambos solos, ambos sin red de apoyo familiar. La diferencia era que él tenía dinero
y ella no, pero la soledad era la misma. «Qué triste», dijo Sofía con toda la sinceridad infantil. «Pero ahora nos tienes a nosotras. Puedes ser nuestro amigo». Rafael se quedó en silencio por un momento y cuando miró a Sofía había lágrimas no derramadas en sus ojos. «Me encantaría ser vuestro amigo», dijo con la voz entrecortada. El resto de la cena transcurrió en una conversación más ligera. Rafael contó cómo había estudiado ingeniería informática, cómo había fundado su propia empresa hacía 10 años. No entró en muchos detalles, pero Julia pudo entender que tenía éxito, mucho éxito. Su empresa desarrollaba software para grandes corporaciones, tenía oficinas en varias ciudades. Era a sus 37 años un empresario consolidado. Julia, por su parte, habló de su sueño de convertirse en diseñadora de interiores, de cómo le encantaba transformar espacios con poco dinero, de los pequeños trabajos que ya había hecho para vecinas y conocidas. Rafael escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes, pareciendo realmente interesado. «¿Has pensado en trabajar con decoración comercial?», preguntó él. «Oficinas, tiendas, ese tipo de cosas». Julia soltó una risa sin humor. «Apenas tengo el título de formación profesional. ¿Quién me va a contratar para decorar una oficina comercial?». «Alguien que reconozca el talento cuando lo ve», respondió Rafael seriamente. «Y por lo que describes, tienes mucho talento». Sofía empezó a bostezar en medio del postre, un culán de chocolate que había atacado con entusiasmo, pero que ahora apenas podía mantener los ojos abiertos. Julia miró el reloj y se asustó al ver que ya pasaba de la medianoche. Era oficialmente Navidad y todavía estaban allí. «Creo que tenemos que irnos», dijo Julia levantándose y cogiendo su sencillo bolso. «Sofía se está cayendo de sueño». «Claro, dejad que pida la cuenta». Rafael hizo una seña al camarero. Cuando Roberto trajo la cuenta en una pequeña bandeja de plata, la colocó discretamente al lado de Rafael. Julia no pudo ver el importe, pero vio a Rafael sacar una tarjeta de crédito negra sin ni siquiera mirar el papel. Tragó saliva. ¿Cuántas horas tendría que trabajar para pagar una comida como esa? «Dejad que llame a mi coche para que os lleve a casa», dijo Rafael mientras esperaban que devolvieran la tarjeta. «No hace falta, cogemos el autobús», protestó Julia automáticamente. «Julia», Rafael la miró a los ojos, «es más de medianoche en Nochebuena. Apenas habrá autobuses y vivís lejos. Por favor, déjame llevaros a casa seguras». Julia quería negarse, pero estaba agotada, y Sofía ya se había prácticamente desmayado en la silla, con la cabeza colgando hacia un lado. Cedió. «Está bien, gracias». Rafael hizo una llamada rápida, y pocos minutos después, un coche negro y reluciente se detuvo frente al restaurante. No era exactamente un coche, se dio cuenta Julia con sorpresa. Era una limusina, con un chofer uniformado que salió para abrir la puerta trasera. «Señor Méndez», saludó el chofer a Rafael. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad, Carlos». Rafael cogió a Sofía en brazos con cuidado. La niña estaba tan cansada que apenas se despertó con el movimiento. «Vamos a llevar a estas damas a casa sanas y salvas». El interior de la limusina era demasiado lujoso para las palabras de Julia. Asientos de cuero suave, un minibar, luces tenues. Sofía se despertó brevemente cuando Rafael la acomodó en el asiento. Murmuró algo ininteligible y volvió a dormirse, esta vez apoyada en el regazo de Julia. El viaje hasta el apartamento de Julia pareció surrealista. Cruzaron la ciudad, desde los barrios ricos e iluminados del centro y Salamanca hasta las calles más sencillas de Vallecas. Julia le dio la dirección al chofer con vergüenza en la voz, consciente de la disparidad entre aquel coche y el lugar donde vivía. Cuando finalmente se detuvieron frente al modesto edificio de 4 plantas, sin ascensor y con la pintura desconchada, Julia sintió que el contraste la golpeaba con toda su fuerza. Rafael, sin embargo, no mostró ningún juicio. Simplemente salió del coche y cogió a Sofía, que seguía durmiendo profundamente. «¿Qué piso?», preguntó. «El tercero», respondió Julia guiándolos hacia la entrada del edificio. «Y no hay ascensor». «No pasa nada».
Rafael ajustó a Sofía en sus brazos y comenzó a subir las escaleras sin quejarse, a pesar de su caro abrigo y sus zapatos relucientes. Julia abrió la puerta de su pequeño apartamento con las manos temblorosas. Intentó ver el lugar a través de los ojos de Rafael. El salón minúsculo con un sofá viejo pero limpio, la mesa de comedor con solo 2 sillas, las paredes decoradas con manualidades que ella misma había hecho, el árbol de cartón adornado con purpurina. Era humilde, pero estaba mantenido con amor y cuidado. Para su sorpresa, Rafael se detuvo en la entrada y miró a su alrededor con algo que parecía admiración. ¿Has decorado todo esto?, preguntó suavemente. Sí, no es gran cosa, pero es precioso, la interrumpió Rafael. En serio, has convertido este espacio en un verdadero hogar. Eso es un talento raro, Julia. Las palabras hicieron que las lágrimas volvieran a sus ojos. La habitación de Sofía está por aquí. Lo guió hasta la pequeña habitación que había pintado de lila, con dibujos de flores que ella misma había hecho en las paredes. Rafael colocó a Sofía con cuidado en la estrecha cama. La niña se giró de lado, abrazando su conejo de peluche que estaba sobre la almohada, y entonces, cuando Rafael estaba a punto de apartarse, Sofía abrió los ojos brevemente. «Papá», murmuró todavía medio dormida mirando a Rafael. El tiempo pareció detenerse. Julia se quedó congelada en la puerta de la habitación. Rafael miró a la niña con una expresión de pura emoción. «Sofía, mi amor, soy yo, mamá», dijo Julia rápidamente acercándose a la cama. Rafael ya se va, pero Sofía estaba más despierta, ahora sentándose en la cama y mirando a Rafael con esos ojos grandes y somnolientos. Le cogió la mano antes de que pudiera apartarse. «¿Puedes quedarte un ratito?», preguntó con voz suave. «¿Solo hasta que me vuelva a dormir?». Rafael miró a Julia, pidiendo claramente permiso en silencio. Ella no sabía qué hacer. Todo era demasiado extraño, estaba sucediendo demasiado rápido. Pero había algo en la expresión de Rafael, una vulnerabilidad, una necesidad que reflejaba la de la propia Sofía, que la hizo asentir levemente con la cabeza. «Claro», dijo Rafael suavemente sentándose en el borde de la estrecha cama. «Me quedo hasta que te duermas». Sofía se acostó de nuevo, pero siguió sujetando la mano de Rafael. «¿Sabes?», dijo somnolienta, «has sido el hombre más majo que he conocido. Me has dejado ver el árbol y me has llevado a cenar a ese sitio tan bonito, y no te has enfadado cuando te he preguntado por qué estabas triste». «Te agradezco que me lo preguntaras», respondió Rafael, y su voz estaba más ronca de lo normal. «Me hiciste sentir menos solo». Sofía se quedó callada un momento, y luego dijo algo que hizo que el corazón de Julia casi se detuviera. «¿Podrías hacer como que eres mi papá? ¿Solo por esta noche de Navidad? Cuando me despierte mañana ya te puedes ir, pero hoy me gustaría mucho tener un papá, aunque sea de mentira». Julia vio a Rafael cerrar los ojos con fuerza, como si las palabras de la niña hubieran perforado algo profundo dentro de él. Cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas no derramadas. Miró a Julia, y ella vio en su rostro una petición desesperada, una pregunta silenciosa. Y Julia, contra toda lógica, contra todas las defensas que había construido a lo largo de los años, asintió. «Sería un honor», le dijo Rafael a Sofía, su voz apenas un susurro. «Sería el mayor honor de mi vida hacer como que soy tu papá, aunque solo sea por una noche». La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue la más pura y genuina que Julia había visto jamás. La niña cerró los ojos, todavía sujetando la mano de Rafael. «Buenas noches, papá», murmuró. «Feliz Navidad». «Buenas noches, hija», respondió Rafael, y la palabra salió de sus labios con naturalidad, como si hubiera esperado toda la vida para decirla. «Feliz Navidad». Solo tardó unos minutos en que Sofía se durmiera de verdad. Su respiración se volvió profunda y regular. Rafael se quedó sentado allí unos instantes más, mirando a la niña con una expresión que Julia no podía descifrar por completo, pero que parecía ser una mezcla de ternura y melancolía. Finalmente, Rafael se levantó con cuidado para no despertar a Sofía. Soltó su mano con delicadeza
y la arropó mejor con la fina manta. Julia lo guió de vuelta al salón, cerrando la puerta de la habitación tras de sí. En el estrecho pasillo se quedaron frente a frente. La tenue luz que venía del salón apenas los iluminaba. Julia podía oír el tic-tac del reloj barato en la pared de la cocina, podía oír los sonidos lejanos de la ciudad afuera, pero sobre todo podía oír el sonido de su propia respiración acelerada. «Tengo que disculparme», dijo Rafael finalmente. «No era mi intención involucrarme tanto. Debería haber mantenido la distancia. No debería haber...» Julia lo interrumpió, tocando ligeramente su brazo. «No te disculpes. No has hecho nada malo. Has sido amable con una niña que necesitaba amabilidad. No hay nada de malo en eso». «Pero sentí algo», confesó Rafael, y su voz tembló. «Cuando me llamó papá, sentí algo que nunca había sentido antes. Fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo, y sé que no tengo derecho a sentirlo, que acabamos de conocernos, que ustedes tienen sus vidas y yo la mía, pero...» Se detuvo, pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración. Julia vio la angustia en sus ojos y sintió que su propio corazón se encogía. Ella también había sentido algo esa noche. Una conexión que no tenía sentido, que era demasiado rápida, demasiado intensa, pero que era innegablemente real. «Yo también lo sentí», admitió Julia en voz baja. «Y también me asusta». Se quedaron allí parados, en el estrecho pasillo, el espacio entre ellos cargado de emociones no dichas. Rafael levantó la mano lentamente y tocó el rostro de Julia con una delicadeza que le dio ganas de llorar. «Eres extraordinaria», dijo. «Lo que haces por tu hija, cómo has construido una vida con tan poco, cómo has transformado este apartamento en un hogar lleno de amor. Es extraordinario». «Solo hago lo que cualquier madre haría», susurró Julia. «No», Rafael negó con la cabeza. «Haces mucho más que eso, y siento que estoy siendo egoísta. Pero no, quiero que esta noche termine. No quiero volver a mi piso vacío y fingir que esto no ha pasado, que no os he conocido, que por primera vez en años no me siento completamente solo en el mundo». Julia sintió que las lágrimas rodaban por su rostro. Ella tampoco quería que aquello terminara, pero la realidad era dura e inevitable. Eran de mundos diferentes. Él era un empresario millonario, ella una camarera que apenas podía pagar el alquiler. Lo que fuera que estuviera pasando entre ellos era temporal, era magia de Navidad que se disiparía con la luz del día. «Yo tampoco quiero», admitió. «Pero nuestras vidas son tan diferentes, Rafael. Tú tienes tu empresa, tu mundo, yo tengo mi trabajo, mis estudios, a Sofía. ¿Cómo podría funcionar esto?» «No lo sé», respondió Rafael con una honestidad brutal, «pero me gustaría intentar averiguarlo. Si me dejas, me gustaría volver a veros. Mañana. Quiero decir, hoy, ya que ya es Navidad. ¿Puedo venir a comer con vosotras? Por favor». La pregunta fue hecha con tanta esperanza, tanta vulnerabilidad, que Julia no pudo negarse. Sabía que era una locura, que probablemente estaba cometiendo un error, pero no podía negar lo que su corazón le pedía. «Sí», dijo, «puedes venir». La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue como el amanecer. Cogió la mano de Julia y la besó suavemente, un gesto anticuado e increíblemente romántico. «Gracias. No tienes idea de lo que esto significa para mí». Cuando Rafael finalmente se fue, ya pasaba de la 1 de la madrugada. Julia se quedó apoyada en la puerta cerrada, escuchando sus pasos bajar las escaleras, escuchando el sonido del coche al arrancar, y entonces, sola en su apartamento oscuro, permitió que las lágrimas cayeran libremente. Eran lágrimas de tantas emociones mezcladas que ni siquiera podía separarlas. Había miedo, miedo de abrirse de nuevo, de dejar que alguien entrara en sus vidas y luego ser abandonada como había hecho Bruno. También había esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, aquello pudiera ser real. Y había gratitud, una profunda gratitud por una noche que había comenzado con galletas quemadas y había terminado con un tipo de magia que pensaba que solo existía en las películas. Julia fue a la habitación de Sofía
y se quedó en la puerta, observando a su hija dormir. La niña sonreía en sueños, abrazando su conejo de peluche. Julia se preguntó si estaría soñando con la noche mágica que habían tenido, con el árbol iluminado, con la cena sofisticada, con el hombre amable que había aceptado fingir ser su padre por una noche. Se acercó a la cama y besó suavemente la frente de Sofía. «Prometo intentarlo», susurró. «Prometo darle una oportunidad a esto, sea lo que sea. Por ti. Por nosotras». Julia fue a su propia habitación, un espacio aún más pequeño que el de Sofía, donde apenas cabía una cama individual y una cómoda vieja. Se acostó todavía vestida, demasiado cansada para cambiarse de ropa, y se quedó mirando el techo agrietado. Su cerebro era un torbellino, repasando cada momento de esa noche increíble. Pensó en cómo Rafael había subido a Sofía a sus hombros para ver el árbol, en cómo había escuchado las historias de la niña con atención genuina, en cómo sus ojos habían brillado de emoción cuando Sofía lo llamó papá. Pensó en la forma en que había mirado su pequeño apartamento, no con juicio, sino con admiración, en la forma en que había sostenido su mano en el pasillo, tan gentil y al mismo tiempo tan intenso. Era demasiado rápido, lo sabía. Conocer a alguien y sentir una conexión así en cuestión de horas no era normal, no era seguro, pero había algo en Rafael que la hacía querer creer. Algo en sus ojos tristes, en su soledad declarada, en su amabilidad genuina con Sofía, que parecía real, que parecía honesto. Julia finalmente se durmió cuando el cielo comenzaba a clarear, con pensamientos de árboles iluminados y ojos verdes danzando en su mente. Se despertó unas horas después por un sonido extraño, un ruido proveniente del salón, como si alguien estuviera moviendo algo. Su corazón se disparó. ¿Serían ladrones? ¿Pero cómo habrían entrado? Julia se levantó en silencio y cogió el palo de la escoba que guardaba detrás de la puerta para emergencias. Se acercó al salón con el corazón latiendo desbocado, el palo de la escoba en alto como un arma. Lo que vio la hizo detenerse en seco, el palo casi cayéndose de sus manos. El salón estaba lleno de regalos, cajas envueltas en papel de colores, lazos perfectos, pilas de paquetes de todos los tamaños. En el centro del pequeño salón, montado con cuidado sobre una alfombra que no estaba allí antes, había un tren eléctrico completo, con vías, formando un circuito elaborado, estaciones en miniatura, incluso pequeños árboles y personas decorando el paisaje. Julia caminó como si estuviera en trance, mirándolo todo. Había una nota prendida en una de las cajas más grandes. Con las manos temblorosas la cogió y leyó la caligrafía masculina y elegante. Para Sofía y Julia. Papá Noel me pidió que entregara estos regalos. Dijo que han sido excepcionalmente buenas este año y merecen una Navidad especial. Vuelvo a mediodía para comer si la invitación sigue en pie. Con cariño, Rafael. Postdata. Convencí a su portero de que era su primo olvidado. Espero que me perdone por la invasión. Julia leyó la nota 3 veces antes de poder procesar las palabras. Rafael había vuelto durante la madrugada. Había subido los 3 pisos cargando con todo aquello. Había montado el tren, había colocado los regalos, había hecho todo eso mientras ellas dormían. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de algo que Julia tenía miedo de nombrar, algo peligroso y maravilloso al mismo tiempo. ¡Mamá! El grito de Sofía vino de la habitación unos minutos después. ¡Mamá, despierta! ¡Es Navidad! Julia todavía estaba de pie en medio del salón, sosteniendo la nota de Rafael, cuando Sofía apareció corriendo desde la habitación, frotándose los ojos somnolientos. La niña se detuvo en seco cuando vio la escena frente a ella. Sus ojos se abrieron de par en par, hasta parecer ocupar la mitad de su rostro. «Mamá», susurró, como si tuviera miedo de que todo desapareciera si hablaba demasiado alto. «Ha venido Papá Noel». Sofía se acercó al tren eléctrico con reverencia, como si fuera algo sagrado. Era exactamente el tren que había admirado en el escaparate de la juguetería. Se dio cuenta Julia con un nudo en el corazón. No solo parecido, era el mismo.
El mismo modelo con la misma locomotora roja y dorada. Los mismos vagones de colores. Rafael había prestado atención cuando Sofía mencionó el tren en el banco de la plaza y, de alguna manera, en mitad de la madrugada de Navidad, había logrado encontrar exactamente ese. ¿Puedo encenderlo?, preguntó Sofía, sus manos temblando de emoción. Claro que sí, mi amor, respondió Julia, su propia voz embargada por la emoción. Sofía apretó el botón y el tren cobró vida, comenzando a circular por las vías con un suave ruido mecánico. Las luces parpadeaban en las pequeñas estaciones e incluso tenía un silbato que sonaba en cada vuelta completa. Sofía soltó un grito de pura alegría, saltando y dando palmas. «¡Es perfecto! ¡Es el más bonito que he visto nunca! ¡Mamá, mira!». Julia estaba mirando, pero no solo al tren. Estaba mirando las otras cajas esparcidas por el salón. Había una grande con el nombre de Sofía, escrito en letras cuidadas. Había otras 3 más pequeñas, también con el nombre de la niña. Y había 2 cajas más discretas, escondidas detrás de las otras, con el nombre de Julia. «Abre las otras, mi amor», la animó Julia sentándose en el vecino sofá para mirar. Sofía se lanzó sobre los regalos con entusiasmo infantil. La caja más grande contenía un completo set de arte, no del tipo básico que se encuentra en las jugueterías, sino algo profesional. Lápices de colores de calidad, acuarelas, pinceles de diferentes tamaños, papeles especiales, un caballete plegable. A Sofía le encantaba dibujar. Siempre estaba garabateando en cualquier papel que encontraba, y Rafael también se había dado cuenta de eso. «Mamá, hay tantas cosas», exclamó Sofía abriendo caja tras caja. Había libros para colorear sofisticados, plastilina, un juego educativo sobre animales, ropa nueva, un abrigo de invierno grueso y calentito que Sofía definitivamente necesitaba, pero que Julia no tenía dinero para comprar. Cada regalo estaba cuidadosamente elegido, no solo caro, sino pensado. Rafael había prestado atención a cada pequeño detalle que Sofía había mencionado durante la cena. Estaba el libro sobre unicornios que dijo que le gustaba. Estaba el puzzle con temática de bosque que comentó haber visto en casa de una compañera. No eran regalos aleatorios de alguien que intentaba impresionar. Eran regalos de alguien que realmente había escuchado. «¿Y tú, mamá?», preguntó Sofía, señalando las cajas con el nombre de Julia. «Abre los tuyos». Julia dudó. Ya se sentía abrumada por la generosidad, por el cuidado, por todo aquello. Pero Sofía la miraba con expectación, así que cogió la primera caja. Dentro había un completo y profesional set de diseño de interiores. No eran materiales básicos de estudiante, sino herramientas de verdad. Una tableta moderna con lápiz óptico, programas de diseño ya instalados, libros técnicos sobre arquitectura de interiores, muestras de tejidos y materiales, un medidor láser profesional. Era el tipo de kit que veía en manos de los diseñadores consolidados cuando iba a hacer entregas en el centro comercial, el tipo que soñaba tener, pero que tardaría años en poder comprar ahorrando. Había una nota dentro de la caja. Julia la leyó con lágrimas rodando por su rostro. «Esto no es caridad, es una inversión. Tu talento merece las herramientas adecuadas para florecer. Con admiración, Rafael». La segunda caja era más pequeña y contenía algo más delicado, un broche en forma de estrella, de plata con pequeños cristales que brillaban bajo la luz. No era ostentoso, pero era claramente de calidad, el tipo de joya discreta y elegante que dura para siempre. Había otra nota: «Para iluminar tus días como tú iluminaste mi noche». R. Julia apretó el broche contra su pecho y finalmente permitió que los sollozos llegaran. Sofía corrió hacia ella preocupada. «¿Mamá está triste?». «No, mi amor». Julia atrajo a su hija en un abrazo apretado. «Mamá está muy, muy feliz, demasiado feliz». «Ha sido Rafael el que ha traído todo esto, ¿verdad?», preguntó Sofía con la aguda percepción de los niños. «Es mi papá de mentira de ayer». Julia asintió, incapaz de hablar. Sofía se quedó pensativa un momento, luego dijo algo que partió y curó el corazón de Julia al mismo tiempo. «Creo que le gustamos, mamá. De verdad no, de mentira».
Creo que sí, admitió Julia en voz baja. Y creo que él también nos gusta a nosotras. Sofía sonrió de esa manera que solo los niños pueden, con todo el rostro iluminado de pura alegría. Entonces, a lo mejor, Papá Noel escuchó mi petición de verdad. El resto de la mañana transcurrió en una neblina de emociones. Julia preparó un desayuno sencillo, pero Sofía apenas podía comer de la emoción, queriendo volver a jugar con su tren y explorar cada nuevo lápiz de color del set de arte. Julia la dejó jugar mientras miraba el reloj cada 5 minutos. Rafael había dicho que vendría a mediodía. Eran solo las 10 de la mañana, pero Julia ya estaba nerviosa. Miró su nevera casi vacía y la despensa con pocos víveres. Había planeado hacer una comida sencilla, solo pasta con salsa de tomate y pollo desmenuzado, lo máximo que su ajustado presupuesto había permitido. Pero ahora, después de todo lo que Rafael había hecho, parecía inadecuado, insuficiente. Se duchó rápidamente y se puso su mejor ropa, una falda azul marino y una blusa blanca que usaba para entrevistas de trabajo. Se recogió el pelo en un moño suelto y se prendió el broche de estrella que le había dado Rafael. Mirándose en el pequeño y agrietado espejo del baño, Julia se sorprendió. Parecía diferente. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos. Parecía más joven, más viva. Sofía también quiso arreglarse. Se puso el vestido nuevo que estaba entre los regalos, un modelo rosa claro con falda de vuelo que la hizo girar frente al espejo con alegría. Julia peinó el cabello de su hija con cariño, haciéndole 2 trenzas que enmarcaban su rostro. A las 11:30, Julia estaba en la cocina intentando hacer lo que podía con los pocos ingredientes que tenía. Había empezado a cocer la pasta cuando sonó el timbre. Su corazón se disparó. Aún no era mediodía. ¿Sería Rafael llegando antes? Se limpió las manos en el delantal y fue a abrir, con Sofía corriendo detrás. Cuando abrió la puerta, Rafael estaba allí, vistiendo vaqueros oscuros y una camisa de vestir azul claro, sin corbata. Estaba más informal que la noche anterior, pero aún así tenía ese aire de elegancia natural, y traía varias bolsas grandes. «He llegado pronto», dijo con una sonrisa algo tímida. «Espero que no te importe. He traído algunas cosas para complementar la comida». Complementar era un eufemismo gigantesco. Cuando Rafael entró y empezó a sacar las cosas de las bolsas, Julia se dio cuenta de que había traído una cena de Navidad completa. Pavo asado, guarniciones gourmet, arroz con frutos secos, ensaladas elaboradas, incluso postres. Todo envasado profesionalmente, todavía caliente en recipientes térmicos. «Rafael, esto es demasiado», protestó Julia, pero su voz no tenía fuerza. Estaba demasiado conmovida por la consideración. «Quería que tuvierais una Navidad de verdad», dijo Rafael simplemente. «Y además, yo no sé cocinar. Así que lo pedí todo en un restaurante que conozco. Estuvieron encantados de prepararlo». «¿Te han gustado los regalos?», preguntó Sofía tirando de la mano de Rafael. «Ven a ver mi tren funcionando». Rafael se dejó arrastrar al salón, donde el tren todavía circulaba alegremente por las vías. Se arrodilló junto a Sofía, y los dos se quedaron observando el juguete juntos, con Rafael haciendo preguntas sobre cada vagón y cada detalle del pequeño paisaje. Julia los observaba desde la cocina, con las manos sobre el corazón, intentando procesar la escena surrealista que tenía delante. Julia empezó a calentar la comida que Rafael había traído, y él pronto se unió a ella en la cocina, insistiendo en ayudar. Trabajaron codo con codo en el espacio reducido, rozándose ocasionalmente, cada toque enviando pequeñas ondas de electricidad por la piel de Julia. Rafael encontró platos y cubiertos, puso la pequeña mesa con cuidado, incluso dobló las servilletas de papel de una forma elegante. La comida estuvo lista poco después de mediodía. Se sentaron los tres a la minúscula mesa, Sofía entre los 2 adultos, y por un momento, Julia solo miró la escena. La mesa abundante, su hija radiante, y aquel hombre que había entrado en sus vidas hacía menos de 24 horas y ya lo había cambiado todo. «Damos las gracias», sugirió Sofía extendiendo las manos a ambos lados. Era un ritual que Julia había establecido,
dar las gracias antes de las comidas, aunque no fuera particularmente religiosa. Rafael cogió la mano de Sofía por un lado y la de Julia por el otro, cerrando el pequeño círculo. «Gracias, Dios, por esta Navidad», dijo Sofía con los ojos cerrados. «Gracias por el tren tan bonito y por la comida tan rica y por mamá que es la mejor del mundo. Y gracias por mandarnos a Rafael. Es el mejor regalo que he recibido». Julia sintió que Rafael le apretaba la mano y cuando abrió los ojos vio que él también estaba emocionado. Empezaron a comer y la conversación fluyó con naturalidad. Rafael parecía genuinamente interesado en saber sobre la rutina de Julia, sobre sus estudios, sobre sus sueños para el futuro. La comida se alargó durante horas, ninguno de ellos con prisa porque ese momento terminara. Rafael contó cómo había empezado su empresa en un pequeño apartamento, trabajando noches y fines de semana, mientras aún tenía un empleo convencional. Habló de los desafíos, de las noches sin dormir, de la soledad que había crecido junto con su éxito financiero. «Cuando tienes dinero», dijo Rafael cortando un trozo de pavo, «la gente te trata diferente. Nunca sabes si les gustas tú o lo que puedes ofrecer. Dejé de intentar hacer amistades de verdad hace años. Es más fácil estar solo que decepcionarse constantemente». Julia sintió una ola de comprensión. Ella conocía la soledad por razones opuestas, la soledad de quien no tenía nada que ofrecer, de quien vivía al margen, invisible para la mayor parte de la sociedad. Pero al final la soledad era soledad, sin importar de dónde viniera. «¿Y las relaciones?», preguntó Julia con vacilación. «¿Nunca has querido formar una familia?». Rafael se quedó callado un momento, removiendo la comida en su plato. «Sí, quise», admitió. «Hace unos años, incluso pensé que había encontrado a la persona adecuada. Salimos durante 2 años, pero cuando descubrí que estaba más interesada en mi patrimonio que en mí, cuando vi sus conversaciones con amigas planeando cómo asegurarse una buena división en caso de divorcio, antes incluso de casarnos, lo dejé todo. Desde entonces no he podido volver a confiar en nadie». «Qué triste», comentó Sofía, y su sinceridad infantil le arrancó una sonrisa a Rafael. «Es triste, sí», asintió. «Por eso la noche de ayer fue tan especial. No sabíais quién era, no os importaba. Simplemente fuisteis amables porque sois personas amables. Fue la primera vez en años que me sentí visto como persona, no como una cuenta bancaria». «Yo todavía no sé exactamente quién eres», dijo Julia suavemente. «Dijiste que trabajas con tecnología, pero me di cuenta en el restaurante de que eres más que eso. La gente te trata con mucho respeto. Eres importante». Rafael suspiró. «Soy el director general de Tech Solutions. Es una empresa de desarrollo de software que ha crecido más de lo que esperaba. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla y nos estamos expandiendo a otros países. Soy exitoso, financieramente hablando. Pero hasta ayer estaba sentado solo en un banco de la plaza en Nochebuena, deseando estar en cualquier lugar menos en mi vida». «¿Y ahora?», preguntó Julia con el corazón acelerado. «Ahora». Rafael miró alrededor del pequeño apartamento, a la mesa abundante que habían compartido, a Sofía que escuchaba todo con atención y de vuelta a Julia. «Ahora estoy exactamente donde quiero estar». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Sofía miró de un adulto al otro, con expresión pensativa. «¿Se van a casar?», preguntó de repente. Julia casi se atraganta con el trozo de guarnición que estaba comiendo. Rafael empezó a toser, cogiendo rápidamente su vaso de agua. «Sofía, mi amor», consiguió decir Julia cuando recuperó la voz. «La gente no se casa tan rápido. Apenas conocemos a Rafael». Pero la tía Carmen del cole conoció a su marido en una fiesta y se casó 3 meses después, argumentó Sofía con la lógica impecable de los niños. «Y son felices. La tía Carmen siempre está sonriendo». «Sofía tiene razón en una cosa», dijo Rafael, y había humor en su voz, pero también algo más profundo. «A veces simplemente lo sabes. Cuando es lo correcto, es lo correcto. No importa cuánto tiempo haya tardado en encontrarlo». Julia lo miró y vio en los ojos verdes de Rafael
algo que la asustó y la excitó al mismo tiempo. Era deseo, sí, pero era más que eso. Era esperanza, era posibilidad, era la promesa de algo que había dejado de creer que podría tener. «Tengo mucho miedo», admitió Julia en voz baja. «De abrirme, de confiar, de dejar que alguien entre en nuestras vidas. Me abandonaron. Una vez cuando estaba embarazada y vulnerable. Si vuelve a pasar, especialmente ahora que Sofía ya te ha conocido, que ya se ha encariñado contigo, la destrozará. Y no sé si puedo arriesgarme a eso». Rafael extendió la mano sobre la mesa, cogiendo la de Julia con delicadeza. «Entiendo tu miedo, y mentiría si dijera que no tengo los míos. Pero Julia, en 37 años de vida, nunca he sentido lo que he sentido en estas últimas 24 horas. Cuando Sofía me llamó papá ayer, cuando me pidió que hiciera como que era su padre por una noche, algo se rompió dentro de mí. Algo que llevaba años congelado de repente se descongeló, y no quiero volver a congelarme. Quiero esto, os quiero a vosotras. Quiero despertarme en un apartamento que sea un verdadero hogar, no un escaparate vacío. Quiero galletas quemadas y trenes eléctricos en el suelo del salón, y una niña llamándome papá, no de mentira sino de verdad». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Julia ahora. Sofía se había levantado de su silla y se había acercado a Rafael, poniendo su pequeña mano sobre la de él que sostenía la de Julia. «Pueden intentarlo», dijo con toda la sabiduría de sus 5 años. «La profe Daniela siempre dice que tenemos que probar cosas nuevas, y si sale mal, al menos lo hemos intentado». Rafael soltó una risa húmeda, secándose sus propios ojos. «Tu hija es muy sabia». «Lo es», asintió Julia mirando a Sofía con un amor tan intenso que dolía. «Está bien, vamos a intentarlo, despacio, porque necesito proteger mi corazón y sobre todo el suyo. Pero vamos a intentarlo». La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue la más bonita que Julia había visto jamás. Se levantó, rodeó la pequeña mesa y atrajo a Julia en un abrazo. Ella se permitió hundirse en ese abrazo, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola, que había alguien allí para ayudarla a llevar el peso. Sofía se unió al abrazo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de las piernas de los 2 adultos. «Es como una familia», dijo maravillada. «Mira, mamá, parecemos una familia». Y Julia se dio cuenta de que sí, lo parecían. Más que eso, se sentían como una familia. Era demasiado rápido, era aterrador, desafiaba toda lógica, pero era real. Lo que fuera que estuviera pasando entre ellos era profundo y verdadero, y Julia decidió tener el coraje suficiente para creer en ello. Después de la comida, fregaron los platos juntos, los 3 apretados en la minúscula cocina, rozándose y riendo. Rafael insistió en fregar, Julia secaba, y Sofía guardaba los platos en los armarios bajos que podía alcanzar. Era doméstico y común, y absolutamente perfecto. Cuando terminaron, Sofía tiró de Rafael hacia el salón. «Ven a jugar con mi tren, y te voy a hacer un dibujo con mis lápices nuevos». Se sentaron en el suelo los 3, y Sofía montó una elaborada historia sobre el trenecito que viajaba por tierras mágicas. Rafael interpretó el papel del maquinista con una seriedad cómica, haciendo diferentes voces y sonidos de tren, haciendo reír a Sofía hasta perder el aliento. Julia los observaba, sentada con las piernas cruzadas, el corazón tan lleno que parecía a punto de desbordarse. En un momento, Rafael levantó la vista y se encontró con la mirada de Julia. Había una pregunta silenciosa allí, una comprobación para asegurarse de que todo aquello estaba realmente sucediendo, de que ella no iba a pedirle que se fuera. Julia sonrió y asintió, respondiendo a la pregunta no formulada. Sí, aquello era real. Sí, ella quería que se quedara. Sí, iban a intentarlo. La tarde se fue convirtiendo en noche y ninguno de ellos mencionó la hora. Rafael había cancelado claramente cualquier cosa que pudiera haber planeado, y estaba totalmente presente allí, sentado en el suelo de un apartamento sencillo, jugando con una niña de 5 años como si no hubiera lugar en el mundo donde prefiriera estar.
Cuando Sofía finalmente empezó a bostezar, ya pasaban de las 8 de la noche. Julia la cogió en brazos, sintiendo el peso familiar y reconfortante de su hija contra su pecho. «Creo que alguien necesita un baño y a la cama. Pero no quiero que Rafael se vaya», protestó Sofía somnolienta. «No me voy a ir», dijo Rafael levantándose del suelo. «Quiero decir, me iré a mi casa hoy, pero volveré mañana. Si tu madre me deja». Julia lo miró, a ese hombre que había entrado en sus vidas de forma tan inesperada y ya lo había cambiado todo. «Puedes volver», dijo suavemente. «Puedes volver siempre que quieras». Mientras Julia bañaba a Sofía y la ponía en pijama, Rafael ordenó el salón guardando los juguetes esparcidos, organizando los regalos. Cuando Julia volvió, con Sofía ya lista para dormir, el apartamento estaba impecablemente ordenado. «Buenas noches, papá Rafael», dijo Sofía corriendo a abrazarlo. «Gracias por la mejor Navidad de mi vida». Rafael se arrodilló y abrazó a la niña con ternura. «Gracias a ti, Sofía, por recordarme lo que es importante en la vida». «¿Serás mi papá de verdad algún día?», preguntó Sofía, y la esperanza en su voz era tan pura que Julia sintió que las lágrimas le quemaban de nuevo. Rafael miró a Julia por encima de la cabeza de Sofía, pidiendo permiso en silencio. Julia asintió levemente. «Me gustaría mucho», le dijo Rafael a Sofía. «Pero esas cosas llevan tiempo. Primero tenemos que conocernos mejor. Tu madre y yo tenemos que estar seguros de que esto puede funcionar. Pero prometo intentarlo. Prometo estar aquí. Prometo no desaparecer. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para ser la familia que merecen. ¿Es suficiente por ahora?». Sofía pensó un momento y luego asintió. «Vale. Pero tienes que prometerlo de verdad, ¿eh? Una promesa es importante». «Lo prometo de verdad», dijo Rafael solemnemente. «Palabra de honor». Sofía sonrió, satisfecha. «¿Ahora puedes llevarme a la cama, como ayer?». Rafael la cogió en brazos y la llevó a la habitación, con Julia siguiéndolos. La acostó en la cama con cuidado, la arropó con la manta, le besó la frente. «Buenas noches, princesa». «Buenas noches, papá Rafael», murmuró Sofía, ya casi dormida. Cuando salieron de la habitación y cerraron la puerta, Julia y Rafael se quedaron parados en el estrecho pasillo, exactamente como la noche anterior. Pero esta vez era diferente. Esta vez había una promesa entre ellos, un compromiso de intentarlo. «No quiero irme», admitió Rafael en voz baja. «Sé que es demasiado pronto, sé que necesito ir despacio, pero Julia, no quiero volver a ese piso vacío y fingir que esto no está pasando». Julia le cogió la mano, entrelazando sus dedos. «Yo tampoco quiero que te vayas, pero creo que necesitamos tiempo. Necesito asegurarme de que no estoy soñando, de que esto es real y no solo magia de Navidad que va a desaparecer después. Entonces déjame demostrarte que es real», dijo Rafael, atrayéndola suavemente hacia él. «Déjame volver mañana, y pasado mañana, y al día siguiente. Déjame conocerte de verdad, déjame conocer a Sofía de verdad. Déjame formar parte de vuestras vidas, no como un cuento de hadas, sino como una persona real con defectos y todo lo demás». «¿Y si no funciona?», preguntó Julia, su mayor miedo finalmente verbalizado. «¿Y si descubres que nuestras vidas son mundos muy diferentes? Que trabajo demasiado, que no tengo tiempo suficiente, que mi piso es demasiado pequeño, que...». Rafael la interrumpió colocando un dedo suave sobre sus labios. «Me he enamorado de una mujer que transforma un apartamento sencillo en un hogar lleno de amor, que trabaja exhaustivamente para darle lo mejor a su hija, que estudia por la noche persiguiendo sus sueños, que quema galletas y aún así lleva a su hija a ver un árbol de Navidad porque sabe que eso la hará feliz. Julia, eres extraordinaria exactamente como eres, y quiero formar parte de eso, no cambiarlo». Fue entonces cuando Rafael la besó. Fue un beso suave, respetuoso, lleno de promesas. Julia sintió que el mundo giraba a su alrededor, sintió cada terminación nerviosa de su cuerpo cobrar vida.
Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Ven mañana», susurró Julia, «y pasado mañana, y al día siguiente. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Estaré aquí», prometió Rafael. «Todos los días, si me dejas». Se quedaron allí unos minutos, más, simplemente abrazados, absorbiendo la realidad de lo que estaba sucediendo. Finalmente, a regañadientes, Rafael se preparó para irse. En la puerta se giró una última vez. «Julia». «¿Sí?» «Gracias por dejarme entrar, por darle una oportunidad a esto, por recordarme que todavía existe la magia en el mundo». Julia sonrió a través de las lágrimas. «Gracias a ti, por aparecer cuando más te necesitábamos, por ser amable, por vernos de verdad». Cuando la puerta se cerró y Julia se quedó sola de nuevo en su apartamento, no sintió la soledad de siempre. Sintió, en cambio, una cálida esperanza extendiéndose por su pecho. Miró alrededor del salón, los regalos aún esparcidos, el tren eléctrico parado en las vías, el broche de estrella que todavía llevaba prendido en la blusa. Era Navidad, y por primera vez en años, Julia creía en los milagros. No el tipo de milagro que resuelve todos los problemas mágicamente, sino el que ocurre cuando dos almas solitarias se encuentran en el momento adecuado, cuando una niña le hace una petición a Papá Noel y el universo conspira para cumplirla, cuando tres extraños se convierten en una familia improbable pero perfecta. Julia fue a la ventana y miró a la calle. Vio el coche de Rafael alejarse lentamente y supo, con una certeza que venía de algún lugar profundo dentro de ella, que volvería, que aquello era solo el principio, que tenían un largo camino por delante, lleno de desafíos y ajustes y momentos difíciles, pero que valía la pena intentarlo, porque algunas cosas en la vida simplemente valen el riesgo, y el amor verdadero e inesperado, era definitivamente una de ellas.